Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por haber venido. Esto es un llenazo, estamos encantados porque es un formato nuevo que vamos a probar. Nos lo han sugerido ellos mismos, los 4 ponentes que ahora mismo os voy a presentar. Van a hacer un breve monólogo cada uno, no es una coña, es una cosa profesional, pero va a ser muy interesante por lo que hemos hablado antes en la entrevista que hacemos, ya sabéis. Os va a parecer interesantísimo. Os voy a presentar y luego ellos van a ir dándose paso unos a otros, van a tener 10 minutos cada uno. Alicia Bueno, cirujana vascular que trabaja en el Gregorio Marañón. Juan Carlos Murciano, medicina interna en el Hospital Ramón y Cajal. Celia Acosta, que es farmacéutica hospitalaria también en el Ramón y Cajal, y Andrea Veiga, que es de soporte domiciliario de cuidados paliativos y se ha venido desde León, nada más que para hablar con vosotros. Y empieza Alicia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Alicia y soy cirujano vascular en el Hospital Gregorio Marañón. En mi trabajo tenemos que dar información a los pacientes y a veces no son buenas noticias y tenemos la responsabilidad de saber darlas. Pero cuando te toca de cerca, pues ya la cosa cambia. Estás más sensible, te fijas cómo lo haces y sobre todo te planteas si lo puedes hacer un poquito mejor. Y esto os lo cuento porque hace poco una amiga del colegio me llamó para decirme que se había hecho una colonoscopia, que le habían encontrado una lesión, que se la habían extirpado, y al ir a consulta a recoger los resultados, le dijeron que era maligna. Caray, ¿qué le dices? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues la conversación? ¿Qué le contestas? Ella, bloqueada, pero yo casi igual. Ella me llamaba como amiga y como médico, y debía de cumplir por los dos requisitos. Se me ocurrió comenzar preguntándole directamente, pero bueno, ¿qué es lo que te han contado? Porque es que eso es muy importante. Es importante que me cuentes lo que te han dicho. Y la verdad es que no me decía nada coherente. Ella estaba nerviosa, desencajada, y de lo que decía, lo único que pude deducir es que no había sido capaz de entender absolutamente nada. Ella iba lanzando preguntas de: ¿no se habrán equivocado, no? Negación. Estoy en este hospital, ¿me tengo que cambiar a otro? Desconfianza. ¿Y qué tratamiento me toca? ¿Me toca cirugía, me toca quimio, me toca radio, me toca todo, me toca nada? Incertidumbre. Lo tengo que dejar todo organizado, tengo prisa. Futuro inmediato, incierto. Y finalmente, ¿lo voy a pasar mal? Miedo. Vamos a ver, María, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que te han contado? A ver si te has enterado o no te has enterado. Y además, seguro que te tienen que hacer más pruebas. A que te han dado muchas citas para hacerte muchas pruebas. Que sepas que vas a ir por la vía preferente, es decir, que te van a citar enseguida para hacerte todas estas pruebas. Y además, te van a citar igual de rápido para darte los resultados. Porque a que sí que tienes una cita al final para darte los resultados. ¿Ves? Pues con todo esto yo creo que logré frenarle a María un poco esa avalancha de miedo, desconfianza, etc. Respecto a lo de cambiar de hospital, yo creo que ahora no hace falta irse a ningún lado a hacerse este tipo de tratamientos, porque la globalización lo que tiene es que la forma de trabajar, los tratamientos y los medios son todos iguales. Todo esto funciona con protocolos de tratamiento claramente establecidos para cada uno de las enfermedades y los estadios. Y además funciona con comités multidisciplinares. ¿Qué es eso? Pues que va a haber un montón de especialistas diferentes que saben tu caso y van a obtener una decisión consensuada del mejor tratamiento que te viene a ti bien. Es decir, que no depende de uno solo. Respecto a lo de tener todo organizado, no te preocupes, que no hay prisa. Tienes tiempo de sobra para organizar todo lo que necesites. Y sobre todo, intenta mantenerte serena hasta que te den la información de verdad. No adelantes acontecimientos.
Pues como he dicho antes, parece que logré frenar un poco esa sensación que tenía María. Estuve muy pendiente de las citas que tenía María con todas las pruebas y cada vez que tenía una, ella me llamaba para preguntarme si la iban a pinchar, si le iba a doler, si tenía que estar toda la mañana en el hospital, qué tenía que hacer. Yo le iba contestando a todo, porque el saber siempre y sobre todo en estas situaciones sí que ocupa lugar. María siguió haciéndose todas las pruebas y lo que sí que le hice hincapié es que iba a haber muchas personas pendientes de ella, que iba a haber especialistas, amigos, familiares, y cada uno desde nuestro ámbito íbamos a contribuir a que ella se encontrase mejor y que afrontara lo que tuviese que afrontar en las mejores condiciones. Llegó el momento y hubo que informar a María en la última consulta. Y las noticias no eran buenas, como os podéis figurar. El cáncer estaba extendido, había ciertas complicaciones y en una larga consulta le explicaron el diagnóstico, el tratamiento, las alternativas de tratamiento, los efectos secundarios, cuándo se iba a evaluar la efectividad de ese tratamiento. Y María tuvo que escucharse todo eso. Yo previamente la había llamado para saber cómo estaba, avisarla que se apuntara a todas las preguntas en un papel para que no se olvidara de ninguna, y efectivamente así lo hizo. Porque hay muchas preguntas y muchas dudas que pueden parecer frívolas, como ¿puedo ir a la piscina? ¿Puedo beber vino? ¿Puedo volar en avión? ¿Puedo tomar marisco? Que son verdaderamente frívolas, si lo pensáis bien, pero que a quien se le presentan y al que se las plantea en esas situaciones le son fundamentales. Y María llevaba esas y muchas otras perfectamente escritas. Por eso es tan importante dar la información y saber cómo darla. Porque, ¿qué creéis? Nos ponemos ahora os pongo dos opciones: informar o comunicar. ¿Qué preferís? ¿Informar y transmitir la noticia? ¿O comunicar y dar una visión completa y comprensible de la situación a la vez que creáis un ambiente de empatía y de apoyo? ¿Qué creéis? No me contestéis, pero pensadlo. Yo lo tengo muy claro. Pues así María comenzó su tratamiento y comenzaron a aparecer los efectos secundarios. El cansancio, las náuseas, el adormecimiento de los dedos. Pero como María tenía vía libre con la oncóloga, que por cierto había encajado muy bien con ella, yo ahora os cuento qué implicaciones tiene, pues los efectos secundarios estaban muy bien controlados porque Carmen le estaba dando toda la medicación que era necesaria. Para lo que ya no hay soluciones, para lo del pelo, que ya nos gustaría tener una solución a más de uno, aunque no estemos en su caso. Me acuerdo de las risas eligiendo pelucas, casi nos echan de la tienda. Cuando llegó el momento de evaluar la eficacia de su tratamiento, pues ya las risas desaparecieron. Los marcadores tumorales estaban ahí, no habían disminuido y además habían aparecido lesiones nuevas en el escáner. Y me dice María, me ha dicho Carmen que me ha propuesto Carmen una segunda línea de quimioterapia, pero también me ha explicado que, bueno, pues que es más dura y los efectos secundarios son más fuertes. Y yo la verdad es que estoy un poco cansada, estoy débil y con la moral un poquito baja y no sé qué hacer. Y además me han contado que una conocida, que está también enferma, no sé si de lo mismo que yo, pero que también está enferma, está tomando unas infusiones de unas hierbas que le traen de no sé dónde y que se está encontrando fenomenal. Entonces creo que le voy a dar una chance, una opción a estas infusiones, y lo de la segunda línea de quimioterapia lo voy a dejar un poquito aparcado.
¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Bueno, ¿sabéis por qué me lo ha preguntado Alicia? Pues porque yo realmente no soy médico, yo soy farmacéutico. Es verdad que estoy en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, pero allí tenemos un laboratorio, porque además soy investigador. Entonces estamos investigando sobre nuevas terapias, nuevos tratamientos, pero contrastados, científicos, ¿vale? Pero hoy no estoy aquí para hablar de mi investigación, sino que estoy aquí hoy para hablar de María. Y María ya hemos visto que está en una situación complicada. Su pastillita, la quimioterapia, lo que se toma para controlar ese cáncer y que le deja hecha polvo durante 3 días después de tomársela, porque tiene náuseas constantes, tiene también dolores de cabeza, mareos, etcétera, etcétera. Todo eso, realmente ella está teniendo problemas y no le está parando el cáncer. Es más, no solo no le para el cáncer, sino que además Carmen, su oncóloga, le ha dicho que debe de probar un tratamiento más fuerte. Y más fuerte significa más efectos secundarios. ¿Y sabéis cuál era el sueño de María desde que era joven? Desde que veía su serie favorita, Friends, pues era viajar a Nueva York. Quería perderse por la Quinta Avenida, quería entrar en los bares de Broadway a ver un espectáculo de jazz, quería visitar los museos, el MoMA, el Metropolitan, Central Park, la Estatua de la Libertad, en fin, quería hacer muchas cosas. Pero claro, eso significaba un viaje de 7 horas en avión, en un espacio muy estrechito, con unos baños muy estrechos también, pequeñitos, y claro, con náuseas y vómitos eso era inviable. Así que había oído el caso de esta amiga que se estaba dedicando a tomarse esas hierbas, esas tisanas, y que parece que le iban fenomenal. Pero, claro, le iban fenomenal, ¿por qué no le iban a servir a ella? Así que dijo, bueno, le voy a dar una oportunidad a eso. Es verdad que mi oncóloga no me ha hablado de eso, pero no sé, cuando alguien tiene dudas y quiere buscar respuestas ante algo y no tiene a nadie que se las pueda decir, lo primero que suele hacer, o que solemos hacer cualquiera de nosotros, es mirar internet, ¿verdad? Incluso ahora el chat GPT. Pero claro, ahí tenemos a nuestro amigo, el doctor Google, y el doctor Google es el mejor especialista del mundo. Realmente nosotros somos capaces de decirle un síntoma que tengamos, se lo preguntamos a Google en internet y directamente nos dice qué es lo que tenemos, el diagnóstico, qué tratamiento debemos de seguir, qué es lo que tenemos que tomar y por qué vías vamos a pasar hasta que se nos cure la enfermedad. En fin, María, bueno, esto realmente ocurre porque Internet está llena de información. Información, muchas de ellas son científicas, contrastadas, reales, pero realmente también está empapada de mentiras, de bulos, de embaucadores que se aprovechan de la fragilidad del enfermo para venderle pseudoterapias que realmente dicen que les van a servir, pero les están diciendo también que deben de abandonar su tratamiento convencional y eso les pone en serio riesgo para su salud. María se dijo que ella no era tonta, realmente era abogada, ¿vale? Pero que podría discernir entre lo que era real y lo que no era real. Así que le dio una oportunidad a Internet y decidió meter 2 palabras clave. La primera, obviamente, lo que ella tenía, cáncer de colon. Lo segundo, nuevas terapias. Y ahí aparecieron un montón de terapias. Apareció la meditación, el yoga, la acupuntura, la aromaterapia, la kinesiología. Pero todas ellas eran terapias que no debía o que se apoyaban en su tratamiento convencional. Y todas esas nuevas terapias servían para limitar los efectos secundarios, de alguna manera, ¿vale? Pero claro,
no iba a dejar su tratamiento convencional, no le iba a eliminar completamente todos esos efectos secundarios. Entonces María seguía sin poder hacer su viaje a Nueva York. Así que dijo, voy a meter otra palabra clave. Y en este caso metió terapias alternativas. Y ahí volvieron a aparecer también muchas terapias, pero en este caso ya sí le decían esas terapias, en su gran mayoría, que tenía que abandonar el tratamiento convencional. Y claro, ahí aparecieron terapias del estilo de las dietas saludables o dietas milagro que llaman. Cuando oigáis milagro, empezad a dudar un poco, ¿no? Aparecieron, aparte de estas dietas, el consumo de bicarbonato sódico, el magnetismo, la hipertermia reactiva, incluso apareció el consumo de setas alucinógenas o los derivados del cannabis. Y María se dijo, no sé si me voy a curar, pero un buen colocón voy a pillar, ¿no? En fin, María empezó a investigar un poquito sobre cada una de ellas. Y lo primero que hizo fue ver las dietas saludables. Las dietas saludables se basan en unos estudios que hizo un tal doctor Gerson a principios del siglo XX. ¿No resulta un poquito irónico que estamos buscando un tratamiento para el cáncer en pleno siglo XXI y nos estamos centrando en terapias que se habían puesto a punto en el siglo XX? ¿No deberíamos de estar ya todos curados si aquellas terapias funcionaran? En fin, el doctor Gerson tenía un problema, una infección hepática, y esa infección hepática le generaba unas dietas unas digestiones un poquito pesadas. Claro, él decidió dejar de comer carne y solamente dedicar en su dieta los vegetales y los cereales. Y realmente le fue bastante bien. Desaparecieron sus problemas de digestión y parece que se curó. Se lo dio, basado en ese éxito, a otros compañeros que tenían también algún otro tipo de infección, y en ellos también parece que funcionaban de alguna manera. También se lo recomendó a pacientes con cáncer, y a ella la cosa no fue tan clara. Y es que la gran mayoría de todas estas terapias alternativas son terapias que no están testadas, que no han sido verificadas en frente del tratamiento convencional, en pacientes con las mismas condiciones, para saber si realmente tienen un efecto real o no. Es más, María, en este tipo de dietas, realmente la gente tiene que consumir en torno a 12 o 14 jugos de vegetales al día. Y claro, hacer un zumo de naranja es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero ¿y hacer un zumo de espinacas, o de apio, o de zanahoria incluso? Aquí los embaucadores también se aprovechan de esta circunstancia y venden licuadoras especiales al módico precio de 400 euros, las he visto yo en internet. Lo que a María le echó para atrás es que para poder tratar su cáncer de colon tenía que aplicarse localmente enemas de café. Claro, María dijo, yo es que el café me lo voy a tomar en tacita. Y después de un buen chuletón y una buena copa de vino. Siguió mirando y fruto de esta vorágine proverde vio que podíamos hacer nuestra propia fotosíntesis. Sí, como si fuéramos plantas, ¿no? Realmente aquí teníamos que comprar una serie de compuestos que nos tendríamos que tomar y después ir a unas pseudoclínicas donde nos iban a exponer a distintas luces para que nosotros pudiéramos hacer la fotosíntesis. Esa fotosíntesis era para que nosotros dirigiéramos la energía de la forma adecuada y evitáramos que esa energía llegara a las células del cáncer. Pero nosotros somos mucho más complejos que las plantas. Realmente nosotros extraemos energía de distintas vías. Y María se dijo, yo no soy un geranio. Así que también pasó de esto. Y vio un poquito las terapias sobre el magnetismo y rápidamente reconoció aquella copa que cuando María era pequeña su abuela usaba para tomar agua imantada. Su abuela decía que le iba a curar los dolores de la artrosis, pero María recordó que después de 4 años tomando agua imantada, los dolores de rodilla nunca desaparecieron, así que también la dejó de lado.
Luego vio otra, la oxigenoterapia. Y aquí los embaucadores también se aprovechan de esto, porque están cogiendo una información que está contrastada, es un tratamiento probado y aprobado también para el uso en heridas abiertas de pacientes inmunodeprimidos, pacientes que su sistema inmunológico no es capaz de luchar contra esas heridas. En esas heridas abiertas realmente son las bacterias anaerobias las que están creciendo e impidiendo que la herida se cierre. Y ahí concentraciones elevadas de oxígeno sí que evitan que esas bacterias crezcan. Pero claro, para tratar el cáncer de María tenía que aplicarse el oxígeno localmente. Y claro, María no estaba dispuesta a que la inflaran por donde la espalda pierde su bello nombre. Así que también la dejó de lado. Ya estaba un poquito cansada, pero vio otra terapia, hipertermia reactiva. Y dijo, vamos a ver, en la hipertermia reactiva lo que se basa es en calentar la piel de tal manera que lleguemos a aumentar la temperatura en la zona del cáncer, en el interior, en 1 o 2 grados. Claro, estas personas con cáncer tienen problemas dermatológicos importantes de todos esos tratamientos que han seguido, ¿no? Y esos calentamientos de piel en también pseudoclínicas y también bajo un potente precio, alrededor de unos 2.000 o 3.000 euros, porque son varias sesiones, les pueden generar quemaduras en la piel. Y todo esto era para subir la temperatura en 1 o 2 grados en la zona del cáncer. ¿Y eso sabéis para qué? Para aumentar la irrigación. ¿Y sabéis para qué debíamos aumentar la irrigación? Pues para que el tratamiento convencional llegara mucho mejor al cáncer. Entonces María dijo, pues si me voy a tener que seguir tomando el tratamiento convencional, quizá deba de seguir haciéndole caso a mi oncóloga, Carmen, y seguro que ella encontrará algo, incluso también para mis náuseas y mis vómitos. Y si no, también me ha hablado de un tratamiento en fase experimental. Lo llama ensayo clínico. ¿Vosotros sabéis lo que es un ensayo clínico? Si no lo sabéis, tenemos aquí a una gran especialista, a Celia, de farmacia hospitalaria del hospital, y ella os podrá decir en qué consiste cada una de las fases. Hola. Bueno, yo soy Celia, trabajo en el servicio de farmacia del Hospital Ramón y Cajal y bueno, voy a contaros cómo siguió la historia de María. María, después de un largo viaje viendo terapias alternativas, vio que realmente no había ninguna para ella. Entonces contactó con Carmen, con su oncóloga, y decidió que lo mejor era que siguiera con el tratamiento convencional. El tratamiento convencional, después de varios ciclos, dio signos de que no funcionaba bien. La enfermedad de María había avanzado, ya no estaba en el estadio 2B, que era un estadio intermedio, sino que estaba en el 3A. Había signos de metástasis. Entonces, claro, conforme avanzan los estadios, las terapias disponibles disminuyen y solo quedan aquellas que están en fase de pruebas, que son los ensayos clínicos. La oncóloga de María, junto con otros profesionales sanitarios, decidieron cuál era el mejor ensayo. Pero primero, María tenía que cumplir determinadas características para que la terapia que estábamos probando realmente le pudiera ser útil. Estos eran los criterios de inclusión. Y por suerte, fue la candidata perfecta. El ensayo en cuestión se llamaba 61-18-82 GIC 2002. Os habéis quedado con la misma cara con la que me quedé yo cuando me enfrenté por primera vez a este ensayo. Realmente este tipo de nombres lo ponen los promotores o laboratorios, que son aquellas entidades que ponen en marcha los ensayos para codificarlo, para que haya cuanta menos información posible, mejor, y que no esté sesgado. A veces dan alias. En este caso se llamaba Origami 1. También es curioso porque en otro tipo de ensayos, como son los ensayos de cáncer de mama, le ponen alias de nombre de chica. Por ejemplo, Elaine,
Cambria, Natalie. Es que, ¿os imagináis un nombre de un ensayo clínico que se llame Paquita? O sea, sería maravilloso, o sea, sería el mejor aliciente para participar en el estudio, ¿verdad? No, pero ya siendo serios, cuando te proponen participar en un ensayo clínico, qué miedo, ¿no? Ensayo clínico. ¿Van a poder hacerme realmente lo que quieran? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué van a hacer? ¿No? Vale, tenemos que dejar un par de cosas claras. Antes de entrar en un ensayo clínico como tal, cuando ven que puede ser un participante, te ponen delante un documento larguísimo. Un documento donde ponen todos los procedimientos, todos los tratamientos, todos los efectos adversos, todo lo que vas a tener que pasar cuando estés en el ensayo clínico. Ese es el determinado consentimiento informado. Vas a saber todo lo que vaya a pasar en tu ensayo, todo lo que te van a hacer, todo lo que va a pasar. Entonces, no pueden hacerte lo que quieran. Tienen que hacer todo lo que esté escrito y que esté consentido. Vale, María firmó el consentimiento informado y que era lo siguiente. Vale, a María la tenían que randomizar. Bueno, vaya palabreja, ¿verdad? Randomizar. Randomizar o aleatorizar es un proceso por el cual se asigna un paciente a un brazo de tratamiento. Es decir, se hace un pequeño sorteo para ver qué te van a poner, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Creo que viene lo que todos estábamos esperando en esta charla. ¿Voy a caer en el brazo placebo? Vale, hay que tener en cuenta que dentro de un ensayo clínico hay dos grupos de tratamiento. Está el grupo intervención y el grupo control. El grupo intervención es aquel grupo en el que se pone un tratamiento nuevo, una intervención nueva, un procedimiento nuevo, etc. Y el brazo control es aquello en el que no se pone esa intervención. Entonces, claro, cuando nosotros queremos probar un tratamiento nuevo, lo más fácil es que el grupo control no tenga una medicación curativa, es decir, que sea placebo, porque así podemos compararlo y podemos ver el efecto real que tiene. Entonces, sabiendo esto, en aquellos ensayos en los que el grupo control tiene que tener tratamiento, es decir, en aquellos grupos oncológicos en los que no puedes dejar un paciente sin tratamiento, ¿qué hacemos? O sea, te explota la cabeza, ¿verdad? ¿Qué hacemos, no? Vale, pues ni más ni menos el grupo control es el tratamiento convencional. El tratamiento convencional frente al tratamiento experimental nos da la información de si realmente el tratamiento experimental es igual o superior a lo que es el tratamiento convencional. ¿Vale? Genial. Entonces, claro, hay muchas veces que nos hemos encontrado con que hay ensayos que son milagrosos. El grupo intervención, hemos visto a pacientes que estaban encamados y que tras semanas de tratamiento podían venir a por la medicación ellos mismos. Eso es muy fuerte, es decir, jolines. Pero hay que decir que hay veces que caer en el grupo control no está tan mal. Estamos probando un nuevo fármaco, ¿no? Estamos viendo los efectos que puede tener en el organismo ese fármaco. Puede tener efectos adversos, es que no sabemos cómo va a actuar. Entonces, bueno, de ahí la randomización, la aleatorización, ese pequeño sorteo del que hemos hablado. Vale, hacemos recuento. Tenemos el ensayo, tenemos el consentimiento informado, tenemos la randomización, sabemos dónde hemos caído. Entonces, ¿ahora qué toca? Vale, tenemos que hacernos una analítica en la que vemos en qué fase está nuestro cuerpo, si realmente podemos ponernos en ese momento el tratamiento que tenemos que tener. Luego, también los laboratorios, los promotores, muchas veces hacen cuestionarios de calidad de vida, en los que a lo largo del proceso del ensayo se ve cómo se va modificando esa calidad de vida. Pero es que son larguísimos, o sea, es que no os hacéis la idea, los pacientes me vienen que están hartos de los cuestionarios de calidad de vida, o sea, es que es tremendo. Y bueno, después de los cuestionarios de calidad de vida, toca que venga farmacia a recoger la medicación. En farmacia, en el área de ensayos clínicos del servicio de farmacia, nos aseguramos de que todos los protocolos,
todas las estandarizaciones que los promotores y los laboratorios determinan se cumplan. Además, las dosis, además, las posibles interacciones que los pacientes puedan llegar a tener y un largo etcétera para asegurarnos de que el tratamiento que tenga el paciente sea seguro y eficaz. Al final, los farmacéuticos somos los verdaderos especialistas del medicamento. Nos gusta mucho decirlo, pero es que es verdad. Entonces, bueno. Vale, entonces María vino a farmacia y en farmacia le contamos todo lo que necesitaba saber acerca de su nuevo tratamiento. Su nuevo tratamiento, la dosis, en qué consistía, cuándo se lo tenía que tomar, si se lo tenía que tomar en ayunas o con comida. ¿Qué pasaba si se le olvidaba? ¿Tenía un periodo en el que se lo pudiera tomar o si es que se lo tenía que tomar inmediatamente o se tenía que esperar a la siguiente toma? Eran muchísimas dudas las que tenía María y nosotros allí se las resolvimos todas las que pudimos. Entonces, además de todo esto, realmente farmacia era un apoyo para María. La estábamos acompañando en un camino de incertidumbres en los que nunca se sabe muy bien. Ciclo tras ciclo, María venía a farmacia, nos contaba cuándo estaba bien, cuándo estaba mal, los posibles efectos adversos que tenía y toda su vida paralela acerca del fármaco y de ese posible viaje a Nueva York que quería hacer. Entonces, bueno, un día las analíticas se dieron a conocer que el fármaco ya no estaba funcionando como tenía que funcionar. Además tenía muchísimos efectos adversos, cada vez estaba más delgada, tenía muchos efectos gastrointestinales, es decir, estaba todo el día en el baño, tenía muchas náuseas, había adelgazado un montón. Y todo eso nos dio a confirmar que había vuelto a progresar. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente que está en un ensayo clínico progresa? Ya no se le puede dar el tratamiento, ya tenemos que buscar una nueva alternativa. Entonces, debido al grado de su enfermedad y debido a que pudiera mejorar su calidad de vida, se decidió que hubiera un seguimiento conjunto con cuidados paliativos. Andrea, ¿qué significa esto de cuidados paliativos? ¿Qué significa esto de cuidados paliativos, no? Que es ahora, ¿qué digo yo? Si soy la viva representación de lo que nadie quiere escuchar en este proceso de enfermedad. Nadie quiere saber, nadie quiere oír paliativos. Y es que es curioso porque paliativos viene del latín pallium, que significa manto o cubierta. Nos habla de una sensación en realidad de protección, que dista mucho de lo que yo siento cuando escucho esta palabra. A mí cuando alguien que no me conoce me pregunta, oye, ¿y tú qué haces? Y yo soy médico. Ah, sí, ¿qué especialidad tienes? ¿Dónde trabajas? Y yo trabajo en una unidad de cuidados paliativos. Hola, qué horrible. Ay, qué pena. Ya cambian de tema, ya se dice otra cosa. Hay mucho desconocimiento de esto. Cuando yo hago una primera visita, y haré una primera visita porque un especialista ha pedido una intervención, ¿no?, en un domicilio, es porque hay síntomas descontrolados. A María, su oncóloga, ya le dijo, María, las cosas no están yendo bien. Pero María no es tonta, o sea, María sabe que las cosas no están yendo bien porque ella no se nota bien. He dicho, mira, le voy a decir a Andrea, que trabaja en la unidad de paliativos, que vaya a casa a ver si te puede ayudar un poco con el control de síntomas. Probablemente su oncóloga, en este caso, hablando de enfermedades oncológicas, ¿no?, porque nosotros también vemos enfermedades no oncológicas, su oncóloga se lo dijo así, pero María lo que ha oído ha sido, las cosas no están yendo bien, paliativos, ¿qué viene después? Fin. En esta primera visita, entonces, hay que trabajar con el impacto emocional de lo que está sintiendo esta persona, más todos los síntomas físicos, que es por lo que me están llamando. Y hay dos preguntas que yo voy a hacer una vez que me he presentado yo, que he presentado a mi equipo. María, ¿cómo te sientes? ¿Así? ¿Así como suena? María, ¿cómo te sientes? Y probablemente la respuesta, en el casi el 100% de los pacientes que veo, es decirme, mira, es que yo tengo una enfermedad oncológica, no sé si te has leído mi historia, ese estadio tal, de la estirpe tal, la inmunohistoquímica tal, los tratamientos tal, que si inmuno, que si terapia dirigida, que si quimio, que si... Se lo saben súper bien, a veces incluso mejor de lo que lo sé yo, se lo saben súper bien. Pero en esta primera visita, que yo me siento en tu casa y te pregunto, María, ¿cómo estás? Joder, esta chica que no me conoce de nada, que está viniendo a mi casa, que es mi entorno seguro, me está preguntando cómo estoy yo ahora mismo.
A veces la respuesta va a ser decirme todos los síntomas que tienen, ¿no? Uno tras otro, porque tengo dolor, tengo yo qué sé, astenia, que es este cansancio tan importante, porque no como. A veces la respuesta va a ser llorar. Y a veces la respuesta va a ser mirarme y decirme, es que me voy a morir, porque estoy yo allí. Y bueno, siendo un equipo de paliativos es algo con lo que se va a trabajar, por supuesto. O sea, yo no soy la ginecóloga que te entrega a tu bebé. Pero hay más que eso, hay bastante más que eso antes que eso que morir. Porque si yo salgo mañana o hoy por esta puerta, yo ahora vengo de León, ¿no? Que no hay tanto coche, y sale y me atropella un coche, y dirán, sí, te va a atropellar un coche. Pues estas cosas pasan, estas cosas pasan. Hay tantas cosas que yo ahora mismo digo, si mañana no estoy, no he dicho. Hay tantas cosas que tal vez quisiera hacer, tantas puertas que quiero cerrar. Más allá de todo esto de lo que es el morir, que también se va a trabajar. Hay un montón de síntomas físicos que hay que controlar. Nos han dicho que María tenía un montón de síntomas gastrointestinales. Probablemente María ha estado vomitando todo la última semana y ha acabado en una urgencia de hospital 4 días, estando lo que significa ir a una urgencia del hospital, que yo creo que la mayoría hemos estado alguna vez. Las 4 horas no te las quita nadie. ¿Es el ambiente más correcto? María, ¿tú sabes que yo te puedo poner una vía subcutánea que va debajo de la piel, que no coge una vena, no se rompe, y si se mueve, siempre está debajo de la piel, siempre pasa medicación? Que el Primperán, que es esta medicación para los vómitos tan básica, te la puedes poner tú misma, sin aguja. O tal vez te la puede poner tu marido en casa. Y esto puede permitir, ya nos habían dicho que María tenía vía directa con su oncóloga, que le había hecho el visado del ondansetron, que es otro tipo de medicación. Pero claro, es oral, ¿y si la vomita? Todas estas cosas que van a hacer que María esté físicamente algo mejor para que pueda ser más independiente, que yo no sé si puede hacer ese viaje a Nueva York. Segunda pregunta que suelo hacer. Dentro de la situación en la que estamos, María, ¿hay algo que yo puedo hacer por ti? Siendo reales. Igual no es el viaje a Nueva York, como les he dicho, pero igual María cumplió su aniversario, fue en Galicia, y que ahora quiere ir a ver una puesta de sol. Y no puede coger un tren Madrid-Galicia porque está vomitando. Igual no puede aguantar 30 minutos en la máquina para hacer la resonancia que necesita su oncóloga para saber qué tratamientos hay que seguir, que los oncólogos en este proceso de seguimiento conjunto con equipo de paliativos, que para mí es fundamental, siguen buscando cosas para ti, María, para ti en el tratamiento. Y no solamente eso, también está toda la parte burocrática, la burocracia que no falte nunca, nunca. Está la gestión de documentos, las voluntades anticipadas. ¿Sabemos lo que son las voluntades anticipadas? ¿Hemos oído algo de esto del testamento vital? Probablemente aquí en sala haya alguien que lo sepa, quizás que lo haya hecho. Este documento en el que yo puedo decidir de forma anticipada, cuando no sea capaz, qué cosa es lo que yo quiero para mi cuerpo, para mi salud, para mi vida en este momento. ¿Qué quiero yo? ¿Yo quisiera en algún momento alimentarme con una sonda por la nariz? ¿Respirar conectada a una máquina? ¿O igual que la sonda vaya directamente al estómago? Y ya hablando luego ya del control de síntomas, por supuesto en la parte de lo que es el morir, ¿no? Que es un tema muy tabú, porque da mucho miedo y lo que da miedo no lo quieres oír. Ahora en España, que es legal la eutanasia, ¿sabemos la diferencia entre una eutanasia y una sedación? ¿Sabemos cómo quisiéramos llevar esta etapa, María? ¿Con quién quisieras estar? ¿Quisieras que sea en un hospital? ¿Quisieras que sea en tu casa? Sabemos esta diferencia, ¿no? Que puede ser tener una sedación, que es disminuir el nivel de conciencia ante un síntoma que no puedo controlar, que a veces son intermitentes y a veces puedo estar más despierta. Todo desde un entorno desde confianza y respeto, porque lo que para mí es calidad de vida, María tiene su propia decisión. Hablamos de morfina también, claro, yo soy un equipo de paliativos, hablo de morfina, que la gente tiene mucho miedo a la morfina. Sabemos que no existen dosis máximas, que la dosis máxima va a ser el efecto secundario que puedas tener, que lo que para 10 miligramos para ti tú puedes llevar 200, y si 10 miligramos para ti no lo toleras, lo tengo que cambiar. Todas estas cosas que están detrás del seguimiento conjunto con especialistas hospitalarios, con un equipo como el mío de domiciliaria, y que estamos buscando que tú estés bien, porque todo lo que hay detrás de esta palabra cáncer, también está la palabra María, que es la paciente, que es la que siente, y es la que todos nosotros estamos intentando, en la medida de lo posible, ayudar para que su calidad de vida sea mejor. Y normalizar, en la medida de lo posible, todo este proceso.
Pues como siempre abrimos turno de preguntas. Acercaos hasta aquí porque el micro creo que no es muy largo. Hola, buenas. Enhorabuena por el monólogo. Espero que haya gustado este nuevo formato, a tenor de cómo está la sala, diría que sí. Me he apuntado algunas cosillas. Sobre todo, bueno, como creo que casi muchos por aquí hemos sufrido en segunda persona más bien, el tema del cáncer, y sabemos que en la primera consulta, desde que dicen es cáncer y luego dan la lista de instrucciones, es como la explosión emocional y solo oyen es cáncer, ¡pip! Y un pitido muy largo que hace que todo lo demás no se acuerden. Mucha gente, yo creo que, no sé si debería estandarizarse que graben la conversación o que se les pida que graben la conversación, ahora que todo el mundo tenemos un móvil, para que recuerden los detalles de lo que se le va a decir, aunque luego a lo largo de las otras consultas se le va a ir pues definiendo un poco más, porque ya habéis dicho que van en función de cómo se van teniendo más resultados, se va dando más información. Pero bueno, tenía por aquí apuntado algunos detallitos que me ha preocupado un poco, sobre todo la trampa de lo complementario, ¿vale? Esto es un poco crítica, pero más pulido que otra cosa. Porque lo estamos viendo mucho en las asociaciones contra las pseudoterapias, que bajo la excusa del complementario, las palabras mágicas que yo le llamo, parece que si no se va a dejar el tratamiento, cualquier cosa que hagan, pues no importa tanto. Cuando vosotros conocéis sobre todo el tema de farmacéuticas, cuando se toman cosas suponiendo que es lo natural, como una infusión, pueden estar interfiriendo gravemente con los tratamientos reales, que es la quimioterapia, por ejemplo, y es algo que no dicen a los oncólogos porque suponen que como es natural no va a pasar nada, no es un problema, no lo tienen ni siquiera en cuenta, o les pueden abocar a circuitos o círculos donde van a ir preguntando por más supuestos remedios, muchos de los cuales ni siquiera sirven realmente para los síntomas, son puro placebo porque no se han estudiado, y de hecho llamarlos terapias ya es en sí hacerles un juego porque nunca han demostrado ser terapéuticos, con lo cual ni complementarias, ni alternativas, ni nada, ¿no? Entonces, por un lado, es simplemente hacer ese comentario, esa afinación. Y la pregunta que tenía es, cuando llegan las peores noticias, ¿cómo se les...? Porque en este mismo estado el instinto primario de supervivencia es, pues voy a probar lo que sea porque no tengo nada que perder. ¿Cómo se les puede hacer entender que todavía tienen mucho que perder, que aún pueden perder ese tiempo valioso que tú comentabas de poner sus cosas en orden, o incluso el dinero, que es lo de menos en estos casos, los lazos familiares, cuando se abocan a propuestas que les hacen cortar con la familia o les hacen cortar con paliativos o con cualquier gente que realmente les podría ayudar? ¿Cómo se les dice hay que resignarse, no hay nada más que se pueda hacer real? Vaya, me pregunta. Un poquito por partes, ¿no? A lo mejor también quizá Alicia quiera decir algo, ¿no? La primera parte. Sí. La primera parte es lo de la información. Efectivamente, la información tiene que ser muy sensible pero muy completa. Y para eso los oncólogos son especiales, son como los toreros de otra pasta. Son capaces de ponerse en tu situación, pero a la vez dirigir la información y tus sentimientos de forma que te hagan entender absolutamente lo que hay y lo que va a haber, y sobre todo hacerte, pues, como decía en un principio, ¿no? de crearte una atmósfera de empatía y de apoyo y de comprensión. La verdad es que esa relación médico-paciente siempre es importante, pero en caso de los oncólogos es básica. Es básica porque es la que va a permitir establecer la confianza con la persona que verdaderamente te va a informar bien, y con lo cual te quita la necesidad de buscar allí donde no debes. O sea que yo creo que la parte de la información, aparte que es básica para poder tomar decisiones fundamentadas, que es lo que verdaderamente hay que hacer. Las decisiones son del paciente y tiene que tener toda la información para poder tomarlas. Los demás estamos de apoyo, los demás están de apoyo, los especialistas, los amigos, los familiares, ayudando lo que pueden y cada uno desde su ámbito, pero la decisión es de ellos. Por eso la información, vuelvo a insistir, que tiene que ser completa pero veraz. Y aunque evidentemente se produce una repercusión emocional negativa al principio y desestabilizadora, lo que se consigue es una recuperación mucho más rápida, se adaptan enseguida y sobre todo que quitas la incertidumbre y el miedo, que es lo que provocan el sufrimiento, y eso hay que evitarlo. Y ahora se lo paso ya a Andrea.
Te sorprendería la capacidad de adaptación que tienen las personas, porque estamos hablando de momentos distintos cuando aparece una unidad de paliativos. Una cosa es el momento del diagnóstico, y cuando va a una unidad de paliativos son gente que ha pasado por mucho ya. Entonces, el poder anticiparte, el poder decidir sobre ti misma, te da tranquilidad. Y el tener un equipo que esté a tu lado y que te guíe y te oriente, también. O sea, yo no digo que el morir lo vamos aquí a romantizar y decir que, bueno, que todo se puede dar bien. No, perder a alguien que quieres es lo que significa. Pero son cosas que van a pasar. Y entonces es lo que tenemos que aprender a normalizar. Si es algo que va a pasar, que pase de la mejor manera. Y es gente que ya está con esto bastante interiorizado, ¿no? Porque cuando alguien, bueno, si tú dices, yo, y mucha gente lo dice, yo no tengo miedo a morir, tengo miedo a cómo voy a morir, a qué cosas no voy a poder haber hecho. Y si de aquí sale la gente hoy y cruza la puerta y dice, si yo mañana no estoy, hay alguien a la que le hubieras querido decir algo y no se lo dijiste. Entonces es este proceso de interiorizar tu situación, darte cuenta de lo que hay y poder cerrar tus propias puertas, que también es muy importante. Una cosa que yo sí que quería decir con esa pregunta de las nuevas terapias, es verdad que muchas de ellas realmente no son terapias como tal, ¿vale? Pero lo bueno que tiene el que sigas algo, que no abandones tu tratamiento convencional, es que vas a seguir teniendo contacto con tu oncólogo. Tu oncólogo, la Asociación Española contra el Cáncer, también tiene grupos para decirte qué tratamientos puede haber, qué terapias alternativas puedan existir y cuáles tienes que huir de ellas despavorido y cuáles puedes utilizar con una cierta base, ¿vale? Entonces, la acupuntura, la kinesiología, la meditación, el yoga, son cosas que al final van a ayudar un poquito a paliar esos efectos secundarios, pero no a curar el cáncer, eso está claro. Y lo bueno es que van a seguir viendo al oncólogo y el oncólogo le puede asesorar en cómo le puede ayudar y cómo no. Y el trabajo también de los psicooncólogos, ¿no? Que ahora no lo hemos hablado, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer también, o sea, el trabajo del psicooncólogo es fundamental. Nos guiamos mucho y eso es una cosa que es un fallo a nivel sanitario en tratar con pastillas. Si tú me dices un síntoma, yo, a pesar de que soy un equipo de paliativos, que se lo digo a todos los pacientes, yo soy como todos. O sea, escribo igual de mal que todos y tengo una pastilla para cualquier cosa que me digas. Para cualquier cosa que me digas. O sea, si tú me dices 7 síntomas, yo tengo 7 pastillas para ponerte. Hay más que eso. Hay más que pastillas. Y el trabajo del psicooncólogo, el trabajo del profesional a nivel psicología, a nivel de lo que sientes, es casi tan importante como el control de síntomas físicos. Por seguir apostillando, es que la kinesiología, por ejemplo, es una pseudoterapia que además es relativamente peligrosa por la sustentación que hace de las enfermedades. Para los que no lo conozcan, pues dice cosas como que si tú coges algo que es tóxico para ti, pierdes la tonicidad muscular, entonces te intentan apretar la mano con el producto extendido para ver si eso te sienta bien o mal, y en función de eso te ponen una serie de tratamientos u otros. Es decir, es una tontería que no tiene ningún fundamento. La acupuntura tiene mucho de placebo porque no se ha podido comparar contra placebo actualmente de forma bien, entonces la gente pues se tumba, se relaja mientras le ponen las agujas y eso es lo que siente. Entonces, el problema es meterlo en esos círculos, puede llevarle a acabar abandonando el oncólogo. A eso me refiero, que te vas metiendo en unas dinámicas donde acabas pudiendo prestar oídos a gente que no deberías prestarle oídos en vez de al oncólogo. Si el oncólogo previniera, que es una de las cosas que me gustaría saber también en la parte de paliativos, si hay una prevención proactiva de cuidado, porque ahora mismo es donde los buitres están sobrevolando tu cabeza para intentar sacarte, rapiñarte lo que te quede. Perdón, que me estoy extendiendo mucho. La ponencia bonsai. Sí, no, es verdad. O sea, lo bueno que tienen todas estas cosas es que muchas de ellas también tienen un efecto placebo, que también es necesario. El propio paciente necesita a veces tener algo que como que él tiene cierto control, y muchas veces esta acupuntura o esta kinesiología, que también se basa en mejorar un poco la situación física en algunas cosas, no en esto, por ejemplo, que se hablabas de la mano, pero sí que puede servir. Incluso el Reiki, de hecho nosotros en el Hospital Ramón y Cajal hubo un grupo de Reiki y la gente iba allí, y los enfermos de cáncer, y realmente
ejercía un efecto placebo, mejoraban un poco, pero no abandonaban al oncólogo. El oncólogo le podía decir exactamente hasta dónde podía llegar con esa terapia y no lo abandonaban. Pero claro, eso hay que racionalizarlo y hay que enfocarlo también desde el hospital. No hay que dejar que vayan a clínicas de Reiki especiales, donde ya sí les puedan comer un poquito el coco, ¿no?, a la gente. O sea, que esté un poquito más regularizado. Y no es fácil. O sea, ahí está el trabajo del profesional sanitario, que se tiene que currar y trabajar muy bien el saber brindar información y el saber llegar a la persona que está delante tuyo, porque la persona que está delante tuyo está sufriendo. Se va a agarrar un clavo ardiente porque necesita saber qué cosa va a hacer que esta persona esté bien. Entonces, si a ti, psicológicamente, volvemos a lo mismo, a la importancia de la psicología, que no le estamos dando el peso que tiene que tener, si tú con esto estás mejor, no soy yo la que tiene que juzgar lo que tú piensas que está mejor. Soy yo la que tiene que guiarte a que igual con esto que tú sientes que te hace bien, se puede asociar a otras cosas sin juzgar. Y desde el respeto, porque si no hay respeto no hay un entorno de confianza. Y si no hay un entorno de confianza, ya te puedo decir yo misa, no me vas a creer. Antes ha hablado Alicia de la reacción de pánico cuando te dicen cáncer por primera vez y luego pues cómo se te informa primero de las pruebas que te van a hacer y luego el diagnóstico final. Una de las cosas de los que somos muy racionales, decís, o sea, se dice en oncología las probabilidades que hay en cada cáncer en general. O sea, una vez que ya se sabe qué tipo de cáncer tienes y no sé qué, ¿se le suele decir al paciente este es un cáncer que tiene un 80% de curación o un 18% de no sé qué, o eso se obvia? Primero intentas conocer a quién tienes delante y lo que quieres saber. Hay cierto tipo de información, cierto nivel de información que no le puedes ocultar, que se la tienes que decir. Y generalmente hay muchos que preguntan, pero esto así en porcentajes, ¿esto qué porcentaje, qué garantías me da usted? O sea, no porcentajes, preguntan por garantías, muchos. Entonces, pues tú le cuentas que la supervivencia a 5 años es X%, pero que eso está sacado de estudios donde están contabilizados muchos pacientes y que a fulanito de tal no sabemos en qué lado va a caer. Pero que en general le das la idea buena o mala siempre que te lo piden. Esa orientación a más o menos grave generalmente la piden. Porque luego también está el respeto de que hay personas que no quieren saber. Y no soy yo quien para forzarles a saber. Y también está el que el familiar dice, no se lo digas. Y tienes que respetar la persona que tienes delante de lo que quieres saber. Pero yo creo que sí que dentro de brindar información sí te dicen de este tratamiento lo que hay, lo que esperas y a la sobrevivencia en 5 años y todo esto sí que lo suelen decir, sí. Hola. Recuerdo cuando Rosa María Sardá estaba ya bastante enferma, que le decían por ahí algo como tú eres una luchadora, vas a poder con eso, tú, con lo que te estás esforzando. Y ella decía, no, yo no me estoy esforzando ni soy una luchadora ni nada. Dice, yo simplemente hago lo que me digan que tengo que hacer. Dice, los que están luchando para curarme son los médicos y los profesionales sanitarios que tengo a mi alrededor. Es decir, que ella tenía claro que esa sensación de control no la necesitaba. En cambio, sí que se está, por lo que veo por ahí, como que hay una cierta idea de que tenemos que controlar, que tenemos que luchar, que no sé qué. ¿No notáis vosotros eso en consulta, ¿no? La gente que piensa que ellos tienen mucho que hacer por sí mismos para salir adelante, cuando realmente pues muchas veces no es así, sino que todo depende de cómo el cuerpo reaccione a todos los tratamientos? La verdad es que cuando estás en consulta te encuentras con muchos tipos de personas. Hay personas que se resignan, hay personas que te cuentan lo mal que están, que mal le está yendo el tratamiento, que es que no se fían de dónde están, que bueno, un montón de historias. Y hay otras personas que lo afrontan, que dicen, vale, sé que me está pasando esto y sé que puedo hacer esto.
sé que puedo salir a la calle dentro de las posibilidades que hay, porque es que hay personas que tienen una movilidad limitada y que hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero siempre hay una regla, en plan, de los pacientes que ponen la vista en que puedo hacer algo para intentar un poco mejorar mi situación, dentro de que obviamente es muy difícil, la actitud es muy importante respecto a esto. Y los pacientes que salen a la calle, que salen a pasear, que dicen voy a intentar hacer el mínimo ejercicio que me permita mi situación, voy a intentar mejorar, porque voy a intentar mejorar mi alimentación, mi situación de calidad de vida, voy a intentar quedar con personas que quiero, todo lo que les rodea, o sea, se le ve muchísimo mejor sin hablar con esa persona directamente a la persona que está afrontando las cosas de una manera más positiva, a los pacientes a los que están afrontándolo de otra manera completamente más negativa. A ver, yo lo que me refería más que nada es a que ciertas corrientes de pensamiento están cargando demasiada responsabilidad en el paciente, como que tiene que poner de su parte, no ya para llevar una vida más o menos normalizada, sino para en sí curarse. Y no solamente eso. ¿Qué pasa que el día que no puedes? ¿Es una derrota? Claro, Has fracasado como tienes persona. tienes todo el derecho del mundo que puedes tener a días no poder, buenos, claro, exacto, sí, sí. que puedes tener días buenos y puedes tener días malos, y eso no se vive como un fracaso ni como una derrota. Entonces, esta palabra luchar, ¿no? que tienes que luchar, que se usa mucho coloquialmente, es algo que a veces se vive muy mal siendo el paciente, y que en Petit Comité, cuando nos distribuimos, ¿no? y sale el familiar, esto dice, es que no puedo seguir luchando, porque los pacientes no luchan. Los pacientes están intentando estar mejor en la medida de sus posibilidades. O sea, lo que entiendo yo que quiere decir Juan es que no hay que sentirse culpable si tú no luchas, porque no es culpa tuya, o sea, no depende de ti. El ánimo sí, pero la enfermedad no. Y si un día no puedes y un día tienes que estar más en cama, pues estarás, y no se vive como un fracaso. Se vive con lo que tú necesitas en este momento para estar mejor. Yo tenía una duda de todo este proceso que habéis comentado. Lo habéis hablado desde el punto de vista de un paciente, digamos, adulto. Pero tú has comentado, cuando llega el familiar y dice, no se lo cuentes, los casos, digamos, no extremos, sino de chicos jóvenes, pues que son los padres los que toman las decisiones, o personas mayores que ya los consideran así. Yo he vivido el caso, una amiga mía, sanísima a día de hoy, gracias a Dios, pero era pequeña y con 10 años, todo el proceso, los padres creían que lo llevaba bien, porque ante ellos estaba muy bien, pero como era pequeña no le explicaban las cosas, y cuando estaba solas conmigo, su mejor amiga, se echaba a llorar. Tenía pánico, el miedo no la abandonó en ningún momento. Entonces, ¿hasta qué punto un profesional se debe a lo que digan los familiares, si, digamos, tienen esa custodia, sea una persona mayor que a lo mejor tiene alguna demencia, o simplemente porque es mayor, aunque no tenga demencia, o un chico joven, te encuentras con un chico de 14 años que todavía no puede decidir nada, pero sí entiende? ¿Hasta qué punto el profesional está obligado a centrarse en las necesidades del paciente, aunque vaya en contra de lo que los familiares consideran que es mejor? Porque es eso, o sea, yo lo viví desde el lado de la niña, yo era una niña también, y se me quedó grabado, o sea, lo tengo totalmente interiorizado, el ir a ver al hospital, ella tan contenta con sus padres nos dejan un ratito solas y salen fuera, y echarse a llorar muerta de pánico. Claro, eso, y a una persona mayor le pasa lo mismo. ¿Hasta qué punto un médico puede obviar al paciente en favor de quien tiene que tomar una decisión? Pues obviar al paciente yo creo que nunca. El problema es que te tienes que adaptar a cada una de las edades, situaciones y características. A los niños, los pediatras, los oncólogos pediatras se lo cuentan pues a la manera de los niños y se lo hacen comprender. Luego ya los detalles técnicos yo creo que a los padres. El niño no tiene capacidad de decidir, pero la explicación es velada, pero tampoco es mucho más de cuento de hadas, o sea que lo saben hacer.
el paciente siempre es es como el cliente, que siempre tiene la razón, y es al que hay que cuidar. Y a los de alrededor, pues también, aunque sea de que les caiga, que les salpique, pero el paciente es el primero. Lo que pasa es que hay que adecuar la forma de contárselo, de lo que tiene, a cada una de las características. Puede ser un niño, o puede ser una persona un poco más débil, o una... adecuar. Con un niño a lo mejor la situación es más evidente, que los que van a tomar la decisión son los padres, y entonces hay que explicarlo, funciona la edad. Pero una persona mayor, o sea, a lo mejor una persona de 70 años, 75, que hoy en día tiene la lucidez, que se le puede considerar médicamente hasta joven, a esa persona, cuando está rodeada de un círculo que es los hijos que ya son mayores, o sea, una persona de 70 años puede tener un hijo de 50, ¿hasta qué punto, si el hijo dice, no, pero no le cuentes eso a mi madre, no le digas las probabilidades, ¿hasta qué punto se escucha al familiar o se respeta el derecho del paciente, aunque consideren que a lo mejor no está muy adecuado para entender esas cosas? Hombre, la corriente esa paternalista antigua de que a mi padre o a mi hijo o a mi mujer no le digan nada, eso ya no... Se ha visto que crea mucha más desconfianza y incertidumbre y crea más sufrimiento. La otra forma, que es la de contarle todo, es una información consensuada. Ahí ya hay que jugar un poco hasta qué punto quiere la otra persona información, el paciente. Y los familiares pues quedan un poco relegados, se le tiene en cuenta, pero desde luego es el paciente el que manda. Y es que es eso, ¿no? Lo que dice Alicia. Es el paciente el que manda y tú te debes al paciente, ¿vale? Yo, por ejemplo, que soy de cuidados paliativos, que es la palabra horrorosa, hemos dicho. Yo llego a una casa y tú no sabes la cantidad de gente que me espera en la puerta, con la puerta cerrada, y me dice, no le digas que eres de paliativos. Le he dicho que viene la de rehabilitación. Y claro, yo no voy a entrar a decirle, mira, te vas a morir. No. Pero también es válido trabajar con esta familia, porque tú crees que la familia lo dice porque no me da la gana que sepa, ¿no? Dentro de su conocimiento y dentro de lo que espera, es porque quiere a la persona que tiene ahí y porque no quiere que sufra. Entonces el trabajo también se hace con la familia y tiene que ser de forma gradual. Yo le suelo decir, a ver, yo no le voy a engañar. Si a mí me pregunta directamente, lo que yo no puedo hacer es mentir. Y vamos a ir brindando información en la evolución de la enfermedad de a pocos, pero tanto para la familia como para el paciente, porque es una unidad, es un conjunto. Y pasa mucho lo que dices, ¿no? De intentar proteger, ocultando información en una persona, yo qué sé, 70 años, 75, son personas totalmente válidas. Totalmente válidas. A mí me ha pasado en una casa decirme esto y cuando entré a la habitación la señora decirme, tú eres la de paliativos, yo lo sé. Y yo, sí, yo soy la de paliativos. Y me dijo, sí, yo lo sé, porque viste... Yo estoy en León, ¿no? Que vemos muchos pueblos, porque viste a la vecina de la esquina de la hija, no sé qué. Y yo, sí, soy yo. Y dicen, esa pequeñita que a veces viene... Y hubo una vecina, además, que le dijo, organiza papeles. O sea, es que a veces es que no soy ni yo. O sea, es que hay muchas formas en las que la gente recibe la información, que a veces no es solamente de los sanitarios, es del bar donde se toma el café. Y la familia no lo puede controlar todo, pero parte de que las cosas vayan de la mejor manera es que tú puedas llegar a esa familia también y que entienda por qué se hacen las cosas como se hacen y cómo se le puede brindar la información sin ir avasallando a la gente, que tampoco hay ninguna necesidad de eso. Y es algo que demanda tiempo. O sea, no se puede hacer en un día. Quería decir una cosa que me parece importante como enferma de cáncer, superada en familia. Creo que hay que desmitificarlo, que el cáncer se cura, que no todos se mueren. O sea, que el sistema de paliativos es una maravilla, que los oncólogos son excepcionales, o sea, tanto el mío como el de mi marido, como el que atendió a mi madre. O sea, y los de paliativos que atendieron a mi madre fueron maravillosos. Mi madre sabía que se moría. Os llamaban los de la morfina. Sí. Y mi madre dijo en el hospital, sé que me muero. Por favor, quiero morir en mi casa y con mis 5 hijos alrededor. No quiero
morir en un hospital y mi madre murió en casa y tomó sus decisiones. Y yo estoy aquí, mi marido está aquí, los dos hemos pasado por un cáncer y creo que hay que hablar también de que hoy día el cáncer también se cura y hay que mirarlo de la forma más positiva que podamos. Mi madre se fue, pero yo estoy aquí, mi marido está aquí. ¿Tú sabes también que los equipos de paliativos damos de alta? Que me pueden llamar para un seguimiento conjunto porque alguien esté muy malo, para hacer un control de síntomas y luego, si yo considero que te tengo que dar de alta, te doy de alta. Porque siendo objetivos y hablando en dinero, un equipo de paliativos es un equipo muy caro de mantener, que va hasta tu casa y que está todo el día ahí. Y entonces, cuando no me necesitas realmente, los equipos de paliativos a día de hoy también damos de alta. Que lo relacionamos todo al morir, pero no es solamente el morir, es lo que tú dices. Y la gente con cáncer también se cura. Me ha gustado mucho cómo habéis presentado el panorama tan completo, tan riguroso y tan humano. Así que espero que podéis llevar este tetrálogo a otros sitios. Y me da un poco de pudor porque quiero pasar una duda sobre el sistema sanitario, no sobre vosotros ni sobre los médicos, más sobre el sistema sanitario, pues que me ha ido surgiendo por una compañera, colega, investigadora muy conocida que ha sacado a los medios lo de que a ella le resulta un poco absurdo, es paciente, o sea que es juez y parte, le resulta un poco absurdo que se empiece por primera línea, segunda línea, tercera línea de tratamiento, perdiéndose mucho tiempo y a lo mejor hasta dinero antes de llegar a los tratamientos probados científicamente en ensayos clínicos que parecen tener más efecto. Entonces, esto pasa mucho con el cáncer, pasa con otras cosas, ¿no? Como el Sintrom y el Eliquis, ¿no? ¿Por qué tienes que pasar por el Sintrom si hay Eliquis, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría saber un poquito vuestra opinión sobre ese ir por orden, si realmente hay una experiencia que dice que eso es lo mejor o es que no aprueban el pago de los más caros. Vale, yo te hablo un poquito de esta parte médica, ¿vale? De primera línea, segunda línea, tercera línea, que parece ser que voy de lo poquito a lo mayor, ¿no? Que voy desde lo menos hasta lo que más está conocido. Sin hablar de lo de Sintrom y Eliquis, que tienes toda la razón. Eliquis es muy caro, tiene que pasar por un visado y tienes unos pacientes muy definidos y tienen la cara de decir que te lo compras. Si te lo compras, te lo tomas porque te va a venir mejor. Para el caso de los pacientes oncológicos, no es que la primera línea sea más suavita que la segunda. O sea, es una primera línea que está estudiada, que está demostrada y que hay gente a la que le ha ido bien. Y cuando yo hablo de segunda línea, no es porque sea más fuerte o mejor y que ahora quiero pasar algo que sea mejor. No, es porque estoy viendo que la primera no ha demostrado la efectividad que yo esperaba encontrar. Entonces, ¿por qué pongo una segunda? Porque busco otra que te sirva. Pero también pude, en determinado momento, en comité de tumores, en comité de esto, decidir que la segunda línea para ti en concreto era la mejor. Y no es que el fármaco B sea segunda línea, el C sea tercera, el D sea cuarta. No. En determinada persona pueden comenzar por D, en determinada persona pueden comenzar por A. Y no es el caso de Eliquis y esto, porque sí, totalmente válido lo que acabas de decir. Y quien tiene un paciente con lo del tema del Eliquis lo sabe. Buenas. Una pregunta para ti, Andrea. Quizás no quisiera salirme del tema porque que estamos hablando de pacientes oncológicos. Es una pregunta que me llevo haciendo bastante tiempo. He estado trabajando durante bastantes años en una asociación de esclerosis múltiple y me he hecho muchas veces una pregunta, la diferencia que hay entre pacientes oncológicos cuando les informan que tienen esta enfermedad, que tienen un cáncer, que, como bien ha dicho la compañera, la persona está de atrás, que hay una posibilidad bastante elevada, cada vez más, de personas que es de cura, mientras que en esclerosis lateral amiotrófica, personas con ELA, no existe esa posibilidad. Y yo lo que he visto es alrededor, el día a día, personas de mi alrededor que se les ha diagnosticado de cualquier cáncer
lo han asumido bastante mal, personas que se han deprimido, personas que lo han llevado muy mal. Y lo que sí he observado en los 20 y tantos años que he estado con pacientes de ELA o de esclerosis lateral, que desde el primer día, desde el primer momento en que se les ha comunicado que tienen ELA, ellos asumen de que les quedan 2, 3, 4 años pasándolo bastante mal, y os puedo garantizar que el 90 y muchos % de los pacientes que hemos tratado en este centro estaban día a día con optimismo, alegres, lo asumían perfectamente, hablaban como si fuera, asimilaban lo que tenían y sabían que se iban a morir, y hablaban con toda naturalidad de este problema. Entonces, yo muchas veces me hacía la pregunta, ¿qué factor psicológico puede influir en personas que desde un primer momento se les da la esperanza de que a lo mejor salgo, y cómo lo encajan las personas que ya dicen, se acabó, o sea, lo que tengo me va a acabar en 3 o 4 años? Esa es la duda, no sé si me la podréis, a lo mejor si hay alguna respuesta científica o alguna manera de esto. Gracias. Influye mucho, sobre todo una enfermedad potencialmente de alguna manera curativa con una que no. O sea, la ELA a día de hoy es una enfermedad muy dura, y creo que ahí está el trabajo de los profesionales en investigar para que las cosas funcionen. ¿Qué hace que una persona responda de una manera a otra? Es que es multifactorial. Desde, si tú trabajas con pacientes de este tipo de enfermedades neurológicas, sabrás que el impacto económico que tiene es muy importante. Mira, yo te cuento 2 experiencias, ¿vale? De paciente ELA en concreto, que justo lo comentaba ayer con unos compañeros. Yo tengo un paciente con una ELA, conocido de donde yo soy, un deportista joven, que me dijo, es que yo hubiera preferido estrellarme en la moto y tener una C4. No me hubiera movido de aquí para abajo. Me dijo, pero podía hablar y no tenía que hablarte con la pupila en la pantalla. O sea, imagínate qué duro que una persona te diga, yo preferiría haber tenido un accidente en la moto y ser tetrapléjico. Pero él, dentro de todo, ha sabido asumir su enfermedad y llevarla de la mejor manera. Este no es una persona que quiere una eutanasia, por ejemplo. No la quiere para nada, porque piensa que en algún momento se va a encontrar la cura para lo que tiene. ¿Por qué una persona decide llevar esta enfermedad de esta manera y otra de otra? Pues no lo sé. También cuando yo trabajo aquí en Madrid también en una unidad de paliativos, y también te puedo contar de otro que le pinchaban Botox, ¿no? Pinchas para intentar evitar la hipersalivación que tenemos estos pacientes. Y en una de las visitas, que también justo lo conté ayer porque estábamos hablando de este tipo de enfermedades, me dice, lo veía así como inquieto, y yo le digo, baja la pantalla a su mujer porque me quiere decir algo. Y me dice, no, ya está todo controlado, no te preocupes, ya vimos la medicación y esto. Me dijo, yo sé que tienes un montón de pacientes, que ayer has tenido guardia. Y yo, bueno, bájame la pantalla porque, a ver, de verdad que me quiere decir algo. Y me dice, es que a mí esto del Botox, Andrea, no, es que cada vez estoy peor, yo creo que tiene que ser otra cosa, pero si quieres pídemelo, me dijo, y póntelo un poquito aquí porque cada vez te veo más arrugas, hija. Y yo me quedé así, claro, y su mujer, es que sabía que te iba a vacilar, me dice, es que te tiene cero respeto. O sea, cada persona responde de una manera distinta, y lo que para mí es calidad de vida, que igual tú lo dices, joder, es que esta enfermedad, con lo dura que es, para él su calidad de vida era cuando venían las mellizas y se subían a su cama. No lo pierden. Yo los pacientes de la que he visto así, de verdad. Sí, o sea, que yo también le dije, mira, cuidado porque tu camello soy yo, o sea, tú verás, dentro de intentar suavizar una enfermedad que es muy dura y muy mala. Hola, pues montoncete de gratitud por vuestras intervenciones, porque me ha parecido un soplo de cálida racionalidad comprometida con la vida, que incorpora la muerte, porque todos nos vamos a morir, y afrontar eso con un realismo cercano y posibilista me parece de lo mejor que podemos hacer para ayudarnos mientras vivimos, y cuando llegue el momento final, pues estar un poco más preparados. Yo quería preguntaros, en vuestro entorno sanitario, en vuestro entorno médico,
realmente se apoya. Yo creo que estáis, no sé si iniciando, no sé si es la palabra adecuada, la expresión adecuada, pero como un cambio cultural. Yo creo que yo conozco un poquito el caso de Noruega y desde hace años en las facultades de medicina intentaban cuidar especialmente la comunicación. Algo que aquí creo hemos confundido bastante con el flujo de información, con condensar en nuestra mente conocimientos sobre procedimientos, sobre causas, sobre lo que nos ocurre y demás, y se nos dice o no se nos dice, con miedo o sin él, pero no ha habido realmente, quizá, y a lo mejor es mucho decir que no ha habido, pero no ha habido el suficiente cuidado en la comunicación, que es mucho más que la transmisión de información. Y ahí hay que tener un cuidado, como muy bien habéis dicho todos, especialísimo. Y yo creo que esto es un cambio cultural, de fondo, que probablemente no solamente necesitamos asumir en la población, que cuando somos pacientes, como también a lo mejor en la población sanitaria, que también en un momento determinado seréis pacientes, ojalá tardéis, pero estamos en el mismo barco todos. Vosotros con un conocimiento experto en la parte sanitaria, nosotros no, pero todos necesitamos de ese apoyo comunicativo tan grande que al final, yo creo que durante mucho tiempo en este país hay personas que les causaba medio risa, eso es perder el tiempo, porque total, o caer en el buenismo, caer en no sé qué. No, son cosas muy distintas. Bueno, pues muchas gracias. Sí, a nivel médico estamos formados para tratar. Es lo mismo yo, ¿no?, que me dedico a cuidados paliativos. Yo creo que nadie que comienza medicina dice, yo quiero ser cuidados paliativos. No, te forman y te orientan para sanar y para tratar y para pastillas. Pero no te forman para informar. Y yo creo que es una cosa en la que flaqueamos mucho. Antes estábamos hablando de lo importante que es. Yo no sé si aquí han leído... Bueno, que seguramente no, y yo os recomiendo que lo leáis, lo buscáis en internet, que es fácil de encontrar. Fue una cosa que escribió una residente de medicina de familia hace muchos años que se llama El pH de una lágrima, en la que ella cuenta su experiencia en una consulta de urgencias en la que le tenía que decir a alguien que su mujer se iba a morir. La escala de EVA es la escala en la que medimos el dolor de un paciente. Y parte de su relato dice, me sé la escala de EVA, pero no sé cómo consolar el dolor de sufrir por perder a Eva. Y de todas las cosas que ella decía que había aprendido como medicina, lo único que recordaba en ese momento era el pH de una lágrima. O sea que si lo podéis leer, leerlo, porque habla mucho de lo que tú dices, ¿no? Me he formado un montón, he preparado el MIR, he cogido mi plaza y me he plantificado ahí delante de una persona a la que no le sé decir lo que quiero decirle. Ni tengo las herramientas, ni tengo las palabras, ni tengo la forma de llegar. Y es algo en lo que deberíamos trabajar. Quizás sea esa una de las partes que la ciencia debe de mejorar muchísimo, que es comunicar, divulgar. Yo no sé, habéis visto casos, no solo ya en la medicina, en las matemáticas. Ahí tenéis a Sáez de Cabezón, y Sáez de Cabezón explica muy bien las matemáticas. Pero claro, él está presentando órbita laica. Ahora mismo quizá no está explicando matemáticas, ¿vale? Pero cualquier ciencia, si la hacemos llegar al público en general, la sabrá entender un poquito mejor. No quiere decir que sean eruditos en esa ciencia, ¿vale? Pero sí entender ciertas cosas. Todo lo que pasó en la pandemia, lo estábamos hablando antes, con un poquito de información veraz, la gente hubiera reaccionado mucho mejor. Y la gente, el problema que tenían en ese momento era que no se lo sabían explicar adecuadamente. Y además nos habían metido en casa, con lo cual lo único que tenías era la posibilidad de ver la tele. Entonces, quizá es una asignatura en la que los científicos tengamos que mejorar. Tenemos que saber divulgar y hacer llegar la ciencia a la gente. Y yo creo que eso será muy beneficioso para todos. Sí, porque además es que desde el primer momento que empiezas a estudiar ya se divide. Están las carreras de ciencias y las carreras de letras. Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene la unión de ambas. Al final, de nada vale la ciencia si no sabemos transmitirla a los demás. O sea,
no podemos escribir un artículo sin las palabras, sin que se entienda, sin que sea sencillo, sin que al final estamos aquí para comunicar y es algo que utilizamos día a día y que al fin no les da la importancia en el ámbito de ciencias que le tienen que dar, yo creo. Entonces es una tarea pendiente, es una asignatura pendiente, sí. Te diría una cosa, nosotros, por ejemplo, en el Hospital Ramón y Cajal estamos organizando cursos para que la gente, los científicos, aprendamos a divulgar, aprendamos a comunicar las cosas a un nivel más bajo, más adecuado a todo el mundo. Nuestro curso se llama El arte de hablar en ciencia y lo tenemos, lo estamos haciendo ya, es la 3ª edición y la verdad es que funciona muy bien y espero que lo hagan muchos. Una cosa que quería comentar, cuando has estado hablando de la pandemia, yo como periodista recuerdo perfectamente aquella época en la que los periodistas, la verdad, no sabíamos nada de lo que estaba pasando, íbamos a los científicos y cuando nosotros transmitíamos a nuestro público lo que nos decían los científicos, poco a poco se iba contradiciendo. Los científicos se contradijeron a sí mismos y era muy difícil explicarle nosotros a la gente que no es que mintieran antes o mintiéramos ahora, sino que la ciencia es una cosa que va evolucionando y que la gente tiene que aprender. Pero ¿no os parece que eso es un pequeño obstáculo ante la gente, sobre todo la que duda más de la ciencia? El problema en la pandemia era complicado. Además es que muchas veces los científicos tampoco teníamos toda la verdad en ese momento. Quiero decir, toda la verdad o toda la certeza de lo que había detrás de todo eso. Entonces es verdad que se podía contradecir, pero se contradecía porque había nuevos experimentos que se hacían cada día y se testaban. Es verdad que en las primeras fases estaba complicado, pero yo a lo que más me refería sobre todo es a esa ventaja que cogieron todos esos embaucadores que están en las redes sociales para decirle a la gente lo que tenía que tomar cuando era contraproducente. Ahí tenemos el caso del hipoclorito sódico, por ejemplo, que claro, si lo decía Trump en aquellos momentos, hay que beber lejía, pues todos decían que era un idiota, pero si lo decía un señor de Cataluña que que es agricultor, entonces aquello era maravilloso. Y ahí teníamos, por ejemplo, casos como el de Miguel Bosé apoyándolo. Y eso no es bueno, porque claro, cuando eso llega a la gente, piensan que un señor como Miguel Bosé, que les está diciendo que es maravilloso, pues para ellos es maravilloso. Pero realmente hay que oír al profesional, al que realmente sabe qué es lo que pasaba. Porque con ese hipoclorito sódico lo que conseguimos fue subir el caso de las úlceras en las personas en cerca de un 30 o un 40%, creo recordar. Y eso era bastante fuerte. Pues yo solo quiero felicitar a los 4 y hacer una reflexión muy breve, y es que este entorno en el que estamos es un entorno de comunicación y ellos están haciendo un esfuerzo que a mí me parece nuclear, fundamental y para el que voy a pedir un aplauso muy grande, que es salir de sus entornos científicos para llevar con un lenguaje aparentemente sencillo, pero no simple, llevar la realidad del proceso del que están hablando a aquellos que no sabemos y no entendemos. Entonces, a mí este espacio y muchos otros que espero que vengan en el futuro realmente me parecen un paso fundamental para dejar de informar y empezar a comunicar y a enseñarnos. Así que pido un aplauso para los 4. Vale, tenemos que ir cerrando ya. Cierro yo mismo, Inma. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias a los ponentes por este nuevo formato que yo creo que vamos a repetir en la próxima temporada. Aprovecho para recordaros que el mes que viene tendremos un pequeño cambio de calendario. El 22 de febrero será a las 5, no a las 6:30. Vamos a traer a Ginesa Blanco, catedrática de Química. Ya le hemos pedido a Álvaro que prepare el extintor y no es una broma, es literal y Álvaro lo tiene preparado. Va a ser espectacular, así que os convino a venir aquí. Nada más, un aplauso a todos. Recordad que tenéis folletos por ahí para la asociación y revistas en la entrada.